Hola, buenos días. Vamos a empezar la unidad 3 de formación y orientación laboral que se refiere a la jornada de trabajo. En ella, en esta unidad, vamos a analizar, por un lado, qué es la jornada de trabajo, cuáles son los posibles distintos tipos de horario de trabajo, si tenemos o no la obligación de hacer horas extraordinarias y los distintos tipos de horas extraordinarias, cuáles son nuestras vacaciones, cuáles son los permisos retribuidos a los que tenemos derecho, si conocemos qué son las horas extraordinarias y su diferencia con las horas complementarias, la posibilidad de hacer reducciones de jornada en determinadas circunstancias, etc. En realidad es un tema que os resulta bastante sencillo y además os interesa en general mucho porque implica cuántas horas de trabajo vais a hacer, cuántas vacaciones y demás. La primera parte de este tema se refiere a la jornada de trabajo y vamos a hablar de cuál es la jornada ordinaria de trabajo. Se refiere al número de horas realizadas de trabajo efectivo, es decir, aquellas en las que estamos en la empresa trabajando, no las que estamos yendo o viniendo, ni las que estamos descansando. Se puede hablar de una distribución regular, que son 40 horas de semana de promedio anual, es decir, dividimos las horas que trabajamos a la semana entre el número de semanas laborables al año y no podemos hacer más de 40 horas. Como tampoco podemos hacer más de 9 horas al día. El descanso desde que salimos de trabajar de una jornada hasta que empezamos la siguiente no debe superar las 12 horas, debe superar las 12 horas. El descanso semanal es día y medio ininterrumpido, que normalmente es el sábado, la tarde del sábado y el día entero del domingo, o el domingo y la mañana del lunes. Los menores tienen 2 días, aunque es posible también la posibilidad de acumularlo, trabajar 11 días y descansar 3. Dentro de la jornada, si se trabajan más de 6 horas seguidas, tendremos un mínimo de 15 minutos para almorzar o para descansar y 30 minutos si son menores. Y luego, por otro lado, existe la posibilidad de la distribución irregular de la jornada, que es la que se produce cuando se trabajan más horas una semana y menos otra semana. Se permite hasta el 10% de la jornada. El horario de trabajo es exactamente si vamos a trabajar por la mañana, por la tarde, si vamos a trabajar a turnos, si vamos a trabajar jornada partida. En principio, el trabajo normal es que vayamos unas horas por la mañana y unas horas por la tarde, pero existe la posibilidad de trabajar a turnos, que significa que los trabajadores van rotando en horarios sucesivos, es decir, cada 15 días trabajan de mañana, de tarde o de noche, con la limitación de que no se pueden estar más de 2 semanas en turno de noche, salvo que el trabajador lo pida especialmente. En este caso ya habrá un descanso de 7 horas mínimo, ya no las 12 que hemos visto antes, y si el trabajador está realizando estudios puede seleccionar el turno. El trabajo nocturno es el que se realiza un mínimo de 3 horas o un tercio de la jornada anual entre las 22 horas y las 6 horas. No lo pueden hacer los menores o las embarazadas, no vamos a hacer más de 9 horas, sino 8 horas y media. No se permite hacer extraordinarias, salvo caso de fuerza mayor, y tiene un complemento específico. Y luego tendríamos que hablar de un Real Decreto en el que hay jornadas especiales de trabajo que analizaremos con posterioridad. Las horas extraordinarias son todas aquellas que se realizan por encima de la jornada ordinaria de trabajo. Pueden ser por fuerza mayor, que son imprevisibles, para reparar un siniestro o cualquier otro daño extraordinario, y son obligatorias para todos los trabajadores, es decir, estamos obligados a realizarlas. Y luego estarían las normales, que van a ser voluntarias o obligatorias según que las hayamos pactado previamente en nuestro contrato o en nuestro convenio o no. Si las hemos pactado, tendremos la obligación de llevarlas a cabo y si no, cuando nos solicite el empresario, decidiremos si las queremos desempeñar o no. Va a ser un máximo de 80 al año, salvo que no las compensen por descansos, en cuyo caso tendremos 4 meses desde que se realizaron para esa compensación y no hay límite de horas. El precio al que se pagan es exactamente el mismo que el de una hora ordinaria y no existe obligación de pagarlas por encima, un valor por encima de la hora ordinaria y no se pagan si no las compensan por descanso. La compensación por descanso significa que si yo he entrado a trabajar y he estado trabajando hoy 2 horas más, pues mañana entro 2 horas más tarde. Los permisos se trata de horas o días a los que podemos faltar al trabajo sin que nos descuenten el sueldo, es decir, son retribuidos y sin que nos obliguen a compensarlos en otro día, es decir, no son recuperables. Eso sí, se necesita justificación, de decir yo tengo que justificar al empresario por qué solicito esos días y pueden darse más días o mejorarse por convenio. Con carácter general son por matrimonio 15 días, por fallecimiento, enfermedad o intervención quirúrgica de un familiar hasta segundo grado 2 o 4 días si es preciso un desplazamiento, traslado de domicilio el día del traslado, si es un cumplimiento de un deber inexcusable o actividades de preparación al parto el tiempo indispensable, si son funciones sindicales el tiempo establecido legalmente y son hospitalización de bebés, pues se puede reducir 1 hora al día o ampliable más horas, pero en este caso perdemos la retribución.
En cuanto al desplazamiento, tendríamos que hablar de cambio de localidad, pero no se sabe exactamente cuántos kilómetros de distancia deberían haber o deberían ser exigidos. En cuanto a los festivos, son 14 al año, 12 nacionales, 2 locales y 2 por comunidades autónomas. Y en caso de que una persona deba trabajar en un día festivo, se incrementa su salario un 75%. Si se le compensa por descanso, tendría derecho al día que ha trabajado, a la jornada trabajada, más un 75% más de jornada que se añadiría. Las vacaciones son 30 días naturales al año, aunque te pueden dar también 22 laborables, correcto igual. Deben conocerse con 2 meses de antelación y se disfrutarán en el mismo año en el que se han trabajado. No es posible que se hagan en otro año. Son retribuidas, no sustituibles por dinero, salvo en caso de contrato temporal o que el contrato finalice antes de haberse disfrutado, en cuyo caso sí se retribuyen, y el periodo de disfrute se pacta entre empresario y trabajador. Aquí normalmente es el empresario con diálogo de acuerdo y se pueden hacer 15 días seguidos obligatoriamente y el resto distribuirlos a lo largo del año. En caso de baja es otra de las situaciones en las que se puede disfrutar al año siguiente. En cuanto a la reducción de jornadas, se refiere a periodos de tiempo que se dejan de trabajar sin que se pueda perder el puesto de trabajo. Puede ser por cuidados familiares, si son menos de 12 años, discapacitados o enfermos. Se puede reducir entre la mitad y un octavo de la jornada, con la reducción correspondiente del salario. El horario lo elige el trabajador siempre que preavise con el empresario con 15 días. Una hora de lactancia por menos de 9 meses, que la pueden optar tanto el padre como la madre, solo uno de ellos. Es posible acumular esa hora en días y incorporarse al trabajo más tarde. Y tienes 3 opciones: ausentarse una hora, dividir las 2 medias horas o reducir la jornada en media hora, en cuyo caso entras más tarde o sales antes. Si eres víctima de violencia de género, también puedes reducir la jornada y el salario y se reordena el trabajo o se hace una jornada flexible en virtud de las necesidades. Y después están por causas económicas, tecnológicas o de producción, se reduce la jornada entre un 10 y un 70%. Cobrará el trabajador el desempleo por la jornada reducida siempre y cuando la empresa haya hecho esto